Gloria a Dios. Estamos en los atributos, estamos estudiando los atributos del incognoscible Dios. Y dentro de este tema de los atributos del incognoscible Dios, recordemos que los atributos son las manifestaciones de su carácter, es decir, estamos hablando de Dios mismo. Cuando hablamos de atributos, hablamos de las características divinas o las perfecciones de Dios, y que estos atributos teológicamente pues han sido divididos en dos grupos, que son atributos incomunicables y atributos comunicables. Incomunicables, con atributos incomunicables nos referimos a aquellas características que le pertenecen exclusivamente a Dios, porque solo se encuentran en Él, ¿no? Como omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Y con atributos comunicables nos referimos a que son aquellos que Dios mismo ha puesto en los seres humanos en calidad de imagen de Él, ¿no? Dejando por entendido que esos atributos comunicables no solo se hacen visibles, sino que dan gloria a Dios solo en aquellos que han sido alcanzados por la obra regeneradora de Dios mediante su Santo Espíritu. Es decir, cuando uno dice, ¿puede el impío tener algún comportamiento justo? Sí, sí. Cuando ayuda a alguien, cuando el esposo es responsable con la esposa, cuando el padre es responsable con sus hijos, bueno, de esa manera podemos hablar de lo que son los atributos comunicables, cuando el esposo o el padre ama a su familia. Bueno, eso lo hace el ser humano. ¿Y por qué lo hace el ser humano? Porque es criatura de Dios. Pero la única manera en cómo esas características que son a causa de ser creación de Dios, esas características en el hombre den gloria a Dios, es cuando hay regeneración. Bueno, hemos visto dos atributos o características ya. Hemos hablado acerca de la supremacía de Dios, haciendo referencia a la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Cuando hablamos de supremacía, hablamos de la grandeza de nuestro buen Señor. Entonces, y hablamos también de la eternidad, que con lo que se quiere dar a entender que Dios está libre de la preexistencia, hablando o entendiendo por preexistencia que Dios no tiene principio o inicio alguno, es decir, Dios siempre ha sido, ¿no? Y hoy veremos un atributo que está relacionado con su preexistencia, y es la eternidad de Dios. Ese es el atributo que vamos a ver, la eternidad de Dios. Y con la eternidad de Dios se quiere dar a entender que Dios está libre de todas las limitaciones del tiempo. Por lo tanto, así como no tuvo principio, tampoco tiene fin. Dios es eterno, y esto es debido a que la naturaleza divina pues obviamente no está sujeta a la ley del tiempo. Reitero eso, ¿no? Cuando hablamos de eternidad, queremos dar a entender que Dios está libre de todas las limitaciones del tiempo. Por lo tanto, así como no tuvo principio, tampoco tiene fin. Dios es eterno. Y esto debido a que la naturaleza divina pues no está sujeta a la ley del tiempo, ¿no? Ahora, quiero que observemos algunos textos respecto a la eternidad de Dios. Por ejemplo, vamos a leer 4 textos que me colaboren ahí mis hermanos. Salmo 92, vamos a leer Salmo capítulo 90, versículo 2. Vamos a leer Salmo 102, verso 25 al 27. Isaías 44, versículo 6, e Isaías también 57, versículo 15. Dice Salmo 92, ¿quién lo tiene? Quien lo quiera leer, por favor. Antes que naciesen los montes, formaste la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así es. No te lo dice, desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Un texto que creo que estuvimos leyendo para hacer referencia a lo que tiene que ver con la preexistencia, pero también este mismo texto nos habla de la
eternidad. Salmo 102, versículo 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Así es, así es. Note entonces, mas tú permanecerás. Tus años no se acabarán. Isaías capítulo 44, versículo 6. Así es. Yo soy. Ahí el término sería yo soy, no te lo dice el primero, yo soy el postrero. Isaías 57:15. Sí, señor. Así es. Note lo que dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. Mire, los pasajes anteriormente leídos nos confirman sin duda alguna que nuestro eterno Dios no tiene principio ni fin. Él no está poco a poco envejeciendo, porque no está regido por lo que nosotros llamamos el presente, el pasado y futuro. Por lo tanto, no hace distinción en ello. Dicho de otra manera, todas las cosas están igual y siempre presentes para Él. Para nuestro Dios como eterno, la duración se conoce como un eterno ahora o como un eterno presente. Uno habla, cuando habla del tiempo antes de la fundación del mundo, o se refiere uno a la eternidad pasada. Cuando uno habla del tiempo después de la venida de Cristo, uno habla de la eternidad futura. Pero por causa de nuestra conexión con el tiempo, porque uno hace referencia, o en cuanto a Dios se hablaría de un eterno ahora o un eterno presente. Y es esto lo que las Escrituras nos enseñan respecto a la eternidad de Dios. Como ya mencionamos, la eternidad de Dios nos enseña que Dios en su divinidad, en su divina naturaleza, Él no está sujeto a la ley del tiempo. ¿Por qué? Porque Él no está en el tiempo. Es el tiempo el que está en Él, y es así porque Él fue quien dio existencia al tiempo. Por ello, para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, para Dios no hay temporadas o sucesiones en el tiempo. Para Él lo que nosotros vemos como pasado, presente y futuro, reitero, existe como un eterno presente. Y eso fue lo que el apóstol Pedro quiso afirmar en 2 de Pedro 3:8, cuando dice, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero esto no es algo literal. No es que literalmente para el Señor un día son 1000 años y 1000 años un día. Es decir, Pedro hubiese podido decir, para el Señor 1.000.000 de años es como un día y un día es como 1.000.000 de años. Hubiese podido utilizar cualquier número para hacer referencia de que el Señor no se mueve en tiempo. Recuerde que él está hablando, cuando Pablo utiliza esta carta o este texto, es para hacer referencia a que algunos están hablando que el Señor retarda su venida. Y él dice, no es que el Señor esté retardando su venida. Es decir, para él no está diciendo, ay, me cogió la tarde. No, o está diciendo, voy a esperar un poquitico más. Simplemente el hecho de que él diga, vendré pronto, ese pronto está dentro de la terminología nuestra. Él utiliza el término pronto para hacer referencia a nuestro tiempo, pero no para el tiempo de él. Por eso Pedro dice eso. No es algo literal, sino que es una manera de explicar que Dios no está regido por el tiempo. Y es lo mismo, y Pedro toma esto de lo que dice el salmista en el Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó,
y como una de las vigilias de la noche. Note lo que dice el salmista. Uno dice, bueno, ¿cómo así? 1000 años delante de ti son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Al fin qué? Porque una vigilia son 3 horas. Pero dice, ¿cómo así? 1000 años es como un día o como 3 horas. Bueno, es que el salmista no quiere explicar, no quiere decir que literalmente para el Señor 1000 años son un día. Entonces, o sea que para el Señor han pasado en este momento, desde que Cristo ascendió, han pasado 2 días. No, Él está en un ¿qué? Eterno presente. Para nosotros han pasado 2000 años, sí. Para el Señor, ¿cuánto ha pasado? Un eterno presente. Por ello, recalquemos que Dios no es más viejo ahora de lo que eran los tiempos de David o Moisés o de Adán cuando el mundo fue creado. Y esto es porque al no estar limitado por el tiempo, entonces el tiempo no hace cambios en él. Ahora, alguien tal vez argumente que es que en Daniel capítulo 7 dice, Daniel llama a Dios el anciano de días. Entonces mire que Dios sí está envejeciendo. Mire que Dios sí es viejito. Y es cierto, pero Daniel no se está refiriendo a un anciano en días, como alguien expresaría de manera teológica. Es decir, que Daniel no está viendo un abuelo con muchas canas. Daniel solo está dando una expresión limitada de lo que ve y no entiende, pero quiere expresar. Precisamente como cuando la Biblia habla de que Juan vio que los ojos de Cristo eran como llamas de fuego, que sus ojos que su voz era como estruendo de muchas aguas. Pero realmente Cristo hablaba, o sea, si su voz era como estruendo de muchas aguas, entonces no se le entendía, porque eran aguas golpeando. Si sus ojos son como llamas de fuego, realmente eso es lo que está queriendo decir Juan, que los ojos de Cristo son como ojos llenos de fuego. Eso es muy aterrador. ¿O qué es lo que él quería expresar? Incluso en este tipo de muchos de los dibujos que en el catolicismo se trajo acerca de Dios y de la Santa Trinidad, tiene mucho que ver con en parte la mitología griega, porque Zeus, el gran dios, era corpulento, cabellilargo, barbudo y blanco, porque ya era el gran Zeus. Y los hijos de Zeus, pues había uno en particular y entonces era también todos corpulentos. Y por eso en la imagen de la Gran Trinidad precisamente se muestra un anciano mostrando ahí medio pecho, a Cristo también cabellilargo, barbudo, pero pelo negro o café oscuro, y la paloma. Pero es la figura que quiere mostrar. Sin embargo, es muy complejo que ellos quieran presentar obviamente la Trinidad de esa manera. Lo que Juan dice que vio, dice que se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Es decir, o sea que Dios está sentado en un trono que salen llamas, y su blanco como la nieve. Note que es lo que quiere, lo que estamos diciendo. Daniel solo estaba dando una expresión limitada de lo que ve, no entiende, pero quiere expresar. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo Daniel. Es por ello que a lo largo de toda la escritura, nuestro gran Dios creador se ha hecho llamar el eterno, o el único que posee inmortalidad. Por ello la revelación primordial de él para los israelitas, ¿cuál fue? Yo soy, o el gran yo soy. Ahora, recordemos siempre que y cada atributo que hablemos pertenece no solamente a Dios o al Padre o a dos personas, sino que pertenece a las 3 personas de la divinidad, puesto que tienen en común una sola naturaleza, obviamente no dividida. Así que, puesto que tienen en común una sola naturaleza, que nada está dividida, no importa si se nos dificulta creer o no, la realidad es que el trino Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu son, ¿qué? Eterno. Es Dios, nuestro Dios trino es eterno.
Y lo que quiero dar a entender es que este atributo de la eternidad obviamente también se ve en la persona del Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que todos los 4 evangelios y el libro de Apocalipsis, Él se presentó como el yo soy. Hace 8 días hablábamos de un texto que es el de Juan 8:58, cuando Él dice, antes que Abraham fuese, Él no dijo yo era, yo seré. Él dijo yo soy, porque ve que en un eterno presente. Exactamente. Dios es espíritu. Ahora, obviamente, y esto es lo más interesante, es cuando vemos que Cristo recibe un cuerpo y asciende al cielo, algo que nunca antes había existido, un cuerpo absolutamente glorioso. Pero el hecho de que ese cuerpo sea glorioso implica que aún por él ser Dios también, aun cuando ya hay algo físico, algo palpable, tampoco será tocado al cuerpo de Cristo. Es decir, a la humanidad de Cristo, pero la razón es porque Cristo, siendo humano, es Dios a la vez. Entonces tampoco obviamente va a tocar a nuestro Señor. Es decir, nuestro Señor ascendió y cuando lo veamos, lo veremos tal cual como Él ascendió y con el cuerpo que Él ascendió. Claro, bueno, en el sentido de que fue creciendo, ¿no? Fue creciendo, pero ya una vez resucitado, Él resucita en gloria y ya ese cuerpo con el cual Él resucitó, a ese cuerpo no lo toca el tiempo, porque ya es un cuerpo glorioso. Bueno, y es lo que va a pasar cuando nosotros seamos resucitados. Se nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo sin defectos y un cuerpo al cual obviamente el tiempo, como expresa, no va a ser, el cuerpo no lo tocará, no lo golpeará, porque ya no es una materia común y corriente, no es una materia corrupta, no es una materia contaminada por los asuntos de este mundo, sino que ahora la divinidad estará sobre ello, ¿no? Gracias, hermano. Entonces, y note lo que dijo, yo soy. Pues desde la eternidad y hasta la eternidad, Jesucristo, al igual que el Padre, vive en un eterno presente. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Apocalipsis 1:8 Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Y Hebreos también hace referencia al Espíritu eterno, aunque no necesitaría uno hablar con el hecho de decir, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, bueno, el Espíritu es eterno. Y Hebreos 9:14 hace referencia a ello. Ahora, si podemos creer en la realidad de una vida eterna, entonces nos quedará fácil entender la eternidad de Dios. Lo que obviamente tal vez nos quede difícil es lo que le pasa a algunos, pensar en ¿y qué vamos a hacer en toda una eternidad? Vamos a ser eternos. Y uno dice, si la vida aquí es tan complicada, y es porque, por eso cuando Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, es porque uno no imagina una eternidad. O sea, una eternidad como esta vida, uno dice, yo no quiero una vida como esta, una vida eterna como esta. Pero, hermanos, por eso todo va a ser tan glorioso cuando el Señor obviamente restaure y glorifique todas las cosas. No imaginamos cómo va a ser una eternidad. Y alguien hablaba con un hermano que me decía, ¿y qué va a ser toda una eternidad? ¿Cantadas y cantando? No. Vamos a vivir, vamos a llevar una vida de humanos, vamos a tener una tierra, no vamos a estar volando en una nube con una arpita tocando todo el tiempo. Vamos a estar en una tierra. La Biblia dice que estaremos en cielos nuevos y tierra nueva. ¿Vamos a cosechar? Claro. ¿Vamos a comer? No, porque no vamos a tener hambre. Cristo comió. Siendo resucitado, comió. Ahora el asunto es que todo va a ser glorioso y explicar lo inexplicable es muy complicado. Pero de que vamos a tener vida común y corriente, pero con Dios ahora sin pecado, uno no se imagina una vida en el cual yo no tenga deseos pecaminosos. Cielos nuevos y tierra nueva, dice la Biblia. Cielos nuevos y tierra nueva, pero por toda una eternidad, ¿sí? Por toda una eternidad donde no necesitamos sol,
donde no vamos a sufrir de calor, donde Dios será la gloria que nos estará alumbrando. Eso, hermanos, es inimaginable, pero es eternamente glorioso. Imagínense un lugar donde tendremos un solo presidente, que es un rey eterno, Cristo, un rey justísimo, un rey santísimo, un rey por toda la eternidad, mis amados hermanos. Un rey y una vida eterna que de alguna otra manera, sin merecerlo, nos recompensará el poquito y un poco lamentable y frustrante vida en este mundo. Sin embargo, ya que podamos concebir la idea de una eterna preexistencia o no, de una u otra manera estamos obligados a creer y aceptar la eternidad de Dios. Y debido a que Dios es eterno, es por ello que sus atributos son eternos. La Biblia habla de su eterno poder y divinidad. La Biblia habla de que su conocimiento es desde la eternidad hasta la eternidad. La Biblia habla de que su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. La Biblia habla de que su reino es eterno. La Biblia habla de que su amor es eterno. La Biblia dice que sus propósitos son eternos. La Biblia dice que su pacto de gracia es un pacto eterno. Así que todo lo que tiene que ver con Él, todo lo que está relacionado con nuestro Señor es eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Todas esas características y gracias son llamadas eternas, no solamente porque durarán para siempre, sino esencialmente porque están conectadas con Dios, que es ¿qué? Es eterno. Y como ya mencionamos en el atributo de su preexistencia, que Dios sea eterno también implica que Él no tiene una causa o principio, porque Él es la causa primera de todas las cosas. Y no es el efecto de ninguna otra. Él es el ayer, el hoy y el para siempre, mis amados hermanos. Y aquí quiero cerrar con una cita de un gran escritor, teólogo, A.W. Tozer. Él dice lo siguiente: es aquí precisamente donde se hace evidente la dulce relevancia del mensaje cristiano. Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así escribía el más grande de todos los cristianos poco antes de salir al encuentro con su verdugo. La eternidad de Dios y la mortalidad del hombre se unen para persuadirnos que la fe en Cristo no es optativa. Para cada uno de los hombres se trata de escoger entre Cristo o la tragedia eterna. Nuestro Señor salió de la eternidad y entró al tiempo para rescatar a sus hermanos humanos, cuya locura moral los había convertido no solo en necios del mundo pasajero, sino también en esclavos del pecado y de la muerte. Cristo salió de la eternidad y entró al tiempo para rescatarnos y asegurarnos volver con Él a la eternidad. Y cita un himno: una breve vida es lo que nos toca aquí, breve angustia, cuidado de corta vida, la vida que no conoce fin, la vida sin lágrimas está allí, a Dios nuestro Rey y herencia, en la plenitud de su gracia, veremos para siempre y adoraremos cara a cara, mis amados hermanos. Con esto oremos a nuestro el Señor y demos gloria a Dios por su eternidad. Padre bondadoso, gracias por tu gran misericordia, por tu gran bondad, por tu gran cuidado, Señor. Porque ya hemos visto y meditado, no a profundidad, pero lo suficiente como para creer y adorarte por ello. Lo supremo que eres, Señor. Lo grande, lo inmenso. Pero agradecer tu preexistencia, Señor. Porque es un recordatorio para nuestras mentes finitas que eres Dios. Porque ¿quién puede ser preexistente si no solo tú? ¿De quién se puede decir que no tuvo principio, que no tuvo inicio sino de ti?
¿Qué mente puede comprender que alguien no tuvo un principio? Ninguna. Pero a nosotros, tus hijos, se nos ha concedido la gracia, si bien no de entender tan semejante atributo, si de creerlo y dar gloria a ti, Señor. Y enos aquí ahora, contemplando no solamente tu supremacía, tu preexistencia, sino también tu eternidad, Señor. Eres eterno. Lo creemos, Señor. Es difícil un poco hablar de eternidad y que algo no se acabe. Hablar de una eternidad en la cual no se envejece, en la cual no se deteriora, en la cual se mantiene intacto y glorioso todo. Y te agradecemos, Señor. Te agradecemos porque es la razón por la cual todo lo que proviene de ti espiritualmente para nosotros como regalo en Cristo es eterno. Porque tú eres eterno. Por eso la redención es eterna. Por eso la salvación es eterna. Por eso la vida es eterna. Por eso la glorificación es eterna, Señor. Y no nos queda más, oh Dios, sino pedirte, oh Dios de la gloria, que por favor, Señor, nuestra perseverancia sea constante, bendito Dios. Porque queremos, sin duda alguna, disfrutar de esa eternidad contigo, Señor. En aquellos cielos y tierra nueva que nos darás, en la cual, Señor, estaremos adorándote por siempre y para siempre, junto con esa familia eterna con la cual compartiremos, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor, por permitirnos, oh Dios de la gloria, no comprender la gloria, el peso de gloria, Señor, que vamos a tener cuando estemos eternamente contigo, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Te pido que lleves en paz y en bendición a mis hermanos hasta sus lugares, que los guardes de todo mal, de todo peligro, que los lleves con bien hasta sus casas, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo.